les doy la bienvenida a este webinar de hoy. Mi nombre es Alicia Jiménez, trabajo en el Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible. Hoy estoy presentándoles este excelente webinar que tendremos el día de hoy. Les comento un poquitito sobre el contexto de este seminario que tenemos, que es organizado por este Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible, que estamos ubicados en el campus de la Universidad para la Paz. Esto es en Costa Rica, un día caluroso y que acaba de haber un temblor, por eso nos tardamos un poquitito de tiempo para que ustedes entraran porque tuvimos que salir del edificio, pero bueno, ya estamos esperando que no pase a más. Entonces, en el centro tenemos una cátedra UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible con la Carta de la Tierra. Entonces, es en el contexto de esta cátedra que organizamos este webinar también en conjunto con la red UniTwin sobre educación para el desarrollo sostenible y transformación social. Para quienes no conocen, la red UniTwin son una red de cátedras de UNESCO se unen y crean una red. Aquí somos 6 países, estamos, bueno, en Costa Rica, en Alemania, de Canadá, de Japón, estamos en cátedras de UNESCO en estos países, todos interesados en estos temas de la educación, sustentabilidad, transformación social. Entre una de las acciones que organizamos está esta serie de seminarios web para reunir a educadores, profesores de diferentes contextos para compartir buenas prácticas y compartir ideas relación a movernos hacia esta sustentabilidad. Entonces es esa abrir un espacio de compartir y aprender, ¿verdad? Y entonces hoy vemos que tenemos un grupo de personas. Muchas gracias a todos por participar. Como es un grupo grande, a quienes quisieran pueden ir presentándose en el chat, en la cajita de chat que tienen ahí. Pueden decir de dónde vienen. Nos encantará saber, ¿verdad? De diferentes países que nos están este, este, acompañando el día de hoy, sus instituciones, en fin. Entonces, lo que quieran compartir ahí en el chat está abierto. Durante el webinar, sí, por favor, mantener los micrófonos cerrados para tener un buen audio. Bueno, entonces, este es ese espacio para compartir y aprender, que lo abrimos así. Este es uno de los espacios que organizamos en el Centro Carta de la Tierra. Vamos a compartirles ahí en el chat algunas otras oportunidades de capacitación. En fin, hay otras oportunidades para compartir. Entre esas, el Diplomado en Educación para el Desarrollo Sostenible, que si les interesa, ahí estaremos compartiéndole la información. Entonces, el día de hoy, la moderación de este webinar va a estar a cargo de la señora Miriam Vilela, que es la directora ejecutiva de Carta de la Tierra Internacional y el Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible. Entonces, ella les comentará más sobre el tema del seminario de hoy y los excelentes panelistas que tenemos. Entonces, le doy la palabra a Miriam y la bienvenida a Mm, todos ustedes. Gracias. mm. Muchas gracias, Alicia, y gracias a todos y a todas que nos acompañan hoy. Un saludo caluroso desde Costa Rica, donde estamos en el Centro Carta a la Tierra y Educación para el Desarrollo Sostenible, que está en la Universidad para la Paz. Bueno, sabemos que el mundo ha cambiado, está cambiando bastante fuerte, bastante rápido. Y también ha cambiado cómo percibimos la educación y la educación superior, especialmente porque ahora tenemos diferentes ángulos y más acceso a información. Definitivamente hay mucha información y maneras de aprender, mucho más que antes, ahora que tenemos más y más acceso a información y a nuevas tecnologías. Pero en ese contexto de desafíos, de cambio climático o guerras, o más acceso a la información,
quizá lo más importante o tal vez una de las cosas más importantes que tenemos que pensar en cuanto al papel de la educación superior no sea simplemente de compartir información o generar conocimiento de ciencia o conocimiento tecnológico, sino que buscar cómo podemos asegurar en ese espacio de aprendizaje o de educación-aprendizaje, que es ese espacio que nos ayuda a repensar el significado de ser humano, el ser, eh, un espacio que nos ofrece la oportunidad de comprender lo que significa nuestro papel como seres humanos en esa sociedad. Eh, Sin lugar a duda, yo espero que hoy sea también un espacio para que podamos pensar en cuanto a ese espacio de la educación superior como un espacio para alimentar nuestra capacidad de ser más, de imaginar, de colaborar. Un espacio también dentro del contexto de educación superior, un espacio para contemplar y reflexionar, eh, más allá de aprender nuevas habilidades. Un espacio que nos ofrece la oportunidad para reflexionar sobre nuestro propósito mayor en nuestros diferentes contextos, más allá de las diferentes disciplinas. Y para ayudarnos a reflexionar sobre eso en el contexto de la educación para el desarrollo sostenible y de cómo podemos imaginar o reimaginar la educación superior, hemos invitado dos personas magníficas. Aquí les presento una es Judith Ruiz Godoy, que nos acompaña desde el TEC de Monterrey. Judith inició su carrera profesional en el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente eh, hace muchos años. Es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ética aplicada. Judith es decana de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey y ha trabajado y estudiado en diversas universidades en Canadá, British Columbia, Universidad de Lleida o también la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también nos acompaña hoy Francisco Marmolero. Francisco es presidente de Educación Superior de la Fundación Qatar, donde, entre otros, coordina una en colaboración entre 8 universidades, de esto entiendo, que ofrecen más de 70 programas de grado y posgrado. Pero he acompañado a Francisco en sus otras vidas desde hace mucho, cuando antes, por ejemplo, estaba trabajando en el Banco Mundial, en diferentes ámbitos, pero siempre tratando de avanzar en esas nuevas fronteras en lo que podemos creer que es la educación superior. Y quisiera entonces empezar por invitar, y gracias a los dos por acompañarnos, así como a todos los participantes que nos acompañan aquí hoy. Quisiera empezar entonces por invitar a Judith, que nos va a acompañar con algunas reflexiones. Entre otros, mi gran pregunta es escuchar de Judith un ejemplo de cómo el TEC está trabajando con incorporando humanidades de manera transversal. Así que, Judith, Muchísimas gracias, Miriam, por la invitación. Un gusto, Francisco, encontrarnos en este espacio y pues veo muchos colegas también de diferentes universidades, también del TEC de Monterrey. Para mí es un placer estar con ustedes esta mañana preguntándonos precisamente cuál es el rol de las universidades, cuál es el papel de la educación y en específico de las humanidades, como bien lo mencionas, Miriam. Preparé una presentación un poco para platicarles. ¿Ya ven mi pantalla ahí? sí. Perfecto. Un poco para platicarles, la voy a dividir en tres partes, es muy rápida. ¿Quiénes somos y qué hacemos en el TEC de Monterrey? Un poco la reflexión también en torno a la pregunta que nos planteas, Miriam, de cómo estamos integrando de manera transversal en la currícula y pues algunos ejemplos ya prácticos de qué es lo que estamos haciendo. El reto es enorme, evidentemente el reto es enorme. Nosotros como TEC de Monterrey somos una institución de gran escala y eso pues también multiplica un poco la responsabilidad que tenemos en la Escuela de Humanidades y Educación. Tenemos 11,000 docentes, estamos presentes en 22 campus, tenemos cada semestre cerca de 90,000 estudiantes, somos
3 universidades en el grupo educativo. Yo les voy a hablar específicamente de Tecnológico de Monterrey. Somos una universidad comprensiva, pero con un muy fuerte componente tecnológico, evidentemente. Entonces, estamos en todos estos campus dentro de nuestro país. Tenemos muchos estudiantes de Latinoamérica y eso pues nos permite también ampliar el impacto, pero como lo mencionaba, pues tenemos una gran responsabilidad también en cómo estamos formando a las personas que están con nosotros en el TEC. Aquí un poco sobre el QS World University Ranking, que más bien lo estoy utilizando para mostrarles que somos una universidad con un fuerte énfasis en lo científico-tecnológico. Entonces, nuestros estudiantes, en la mayoría, el 70% de los estudiantes que tenemos están enfocados a alguna carrera o de negocios o de ingeniería y tenemos, por supuesto, también escuelas dedicadas a las humanidades y a las artes, pero aquí lo que quiero platicarles es qué estamos haciendo desde las humanidades para formar a todos estos estudiantes que tienen una fuerte formación científico-tecnológica. Y bueno, la reflexión inicial es algo que creo que nos preocupa a todos. Somos maleables cognitivamente y esto implica tanto para un lado como para el otro, nuestra capacidad de adaptarnos, reorganizarnos, transformarnos, nuestra forma de pensar frente a las nuevas experiencias y pues esto por supuesto incluye la inserción de la inteligencia artificial. Entonces, el peligro que nosotros vemos de una manera muy sencilla de expresar es no es que las máquinas piensen como los humanos, sino que los humanos empecemos a pensar como las máquinas y empecemos a olvidar qué es lo que nos hace humanos. ¿Cuál es el riesgo de no formar desde las humanidades? El mayor riesgo que vemos desde la universidad es que estemos formando profesionistas altamente funcionales, técnicos, pero que sean incapaces de comprender las humanidades y las consecuencias de sus decisiones a futuro. Personas muy entrenadas para operar y crear sistemas, pero no para operarlos o para cuestionar. Te muteaste, perdón. Gracias. Tu línea se cerró. Ok. Listo, ya está ahí, ¿verdad? Em, Sí, Esto es, gracias por avisarme. Esto es importante porque no podemos reducir a la universidad a que solamente esté entrenando empleados o esté entrenando personas para ejercer una profesión y operar desde la deshumanización. Necesitamos formar personas que tengan esta capacidad crítica. Les voy a contar un poco que esta preocupación la hemos compartido. Existe y acá, recientemente se acaba de formar el Council of Liberal Arts Leaders at Technological Institutions, del cual nos invitaron a ser parte. Están principalmente universidades de Estados Unidos. Solamente estamos nosotros en este momento como representantes de Latinoamérica. Y lo que hicimos precisamente fue preguntar. se volvió a cerrar tu línea, Judith. Ya está. Alguien me mutea, pero bueno, ya, ahí ya me escuchan, ¿verdad? Bueno, Sí, te escucho. espero. Ya, listo, buenísimo. Tú avísame, Francisco, si no aquí ya me quedo en silencio. Em, pues bueno, esta reunión que hicimos y este council que formamos fue precisamente para plantearnos, bueno, las humanidades que estamos en estas universidades con fuerte peso tecnológico, ¿cuál es nuestro rol? Porque no es el mismo que escuelas de humanidades que están en universidades mucho más tradicionales, ¿no? En donde pueden estar estudiando y hablando de exclusivamente teorías y metodologías filosóficas. Nosotros tenemos que aterrizar las humanidades en contextos mucho más actuales, sobre todo preguntándonos por estos nuevos giros que está dando pues las herramientas de emergencia tecnológica que tenemos actualmente. ¿Cuál es nuestra razón de ser y la urgencia que tenemos? Las humanidades necesitamos propiciar espacios donde la reflexión crítica pues no solamente se quede en el aire, sino que realmente podamos orientar a los usos y las capacidades que estas nuevas tecnologías están generando. El rol que tenemos las humanidades en estas universidades es, vamos a incorporar ética aplicada a proyectos tecnológicos, vamos a promover pensamiento crítico en los estudiantes fuertemente formados en STEM, por supuesto, desarrollar competencias de ciudadanía, sostenibilidad, la reflexión ética es nodal y formar personas capaces de tomar decisiones en contextos que ya están siendo.
Se volvió a cerrar otra vez. Listo, ya lo abrí. Ya estamos aquí pendiente del cierre. Entonces, hemos estado platicando también en el TEC de Monterrey, bueno, ¿qué hacen las máquinas mejor y qué hacemos las personas mejor? Por supuesto, es ociosa esta comparación, pero si nosotros seguimos formando personas con una fuerte experiencia técnica y que son capaces de ejecutar procesos estandarizados y analizar probabilidades y predicciones, estamos olvidando muchas veces que los humanos necesitamos interpretar significados, tomar decisiones éticas en situaciones ambiguas, comprender emociones, imaginar futuros, crear nuevas narrativas, dar sentido, propósito, integrar la intuición, la experiencia y la sabiduría. Esto es lo que hacemos las humanidades dentro de la educación, dentro de la formación. Y de ninguna manera ni pretendemos ni vamos a competir con las máquinas, pero sí necesitamos reforzar lo que realmente los humanos hacemos mejor. En estos principios que tiene el TEC de Monterrey, en esto está basado nuestro modelo educativo, tenemos al estudiante al centro, diseñamos todo nuestro modelo está basado en educación a través de competencias, de formación de competencias a través de retos, orientamos fuertemente nuestra currícula hacia el desarrollo sostenible y hemos integrado también, por supuesto, una parte fuerte de educación digital. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nuestra intención es formar personas capaces de transformar e imaginar mundos más éticos, dignos y sostenibles. Y lo estamos haciendo desde tres áreas. En el diseño curricular hay un fuerte componente de sostenibilidad. El 15% de los créditos de todos los estudiantes en materia disciplinar tiene un fuerte componente de sostenibilidad. La capacitación docente es sumamente importante y esto es sin importar qué carrera están estudiando. Igual los de negocios, los de gobierno, los ingenieros tienen este componente importante en sostenibilidad y también estamos evaluando y certificando a la academia en criterios de sostenibilidad, no solo en la parte académica también, sino en la práctica de los campus. Estos son los componentes que tenemos, por ejemplo, en la educación transversal. En educación general, que son 5 materias que llevan todos los estudiantes durante los 8 semestres que cursan con nosotros, incluyen aspectos fundamentales de los ODS. Por ejemplo, en Humanidades y Bellas Artes, el ODS 5 y el 10 está presente. En Ciencias Sociales y del Comportamiento, que es otra línea temática, está fuertemente integrado también desarrollo sostenible. Asimismo, en Ética y Ciudadanía, que es otro eje temático. Estos son los 5 ejes temáticos de los 5 semestres donde los estudiantes llevan estas materias de educación general. También donde llevan liderazgo, emprendimiento e innovación, está fuertemente orientado a desarrollo sostenible. Y tenemos en el área de matemáticas y ciencias naturales, que ahí es donde privilegia esta parte de inteligencia artificial, estamos alfabetizando cómo acercarnos a la inteligencia artificial desde una perspectiva ética orientada al desarrollo sostenible. Entonces, toda nuestra educación general está permeada por los ODS y por esta reflexión crítica y ética de la utilización de la tecnología. Dentro de la estructura curricular, para que no parecieran parches, como bueno, pues ahora es la temática, parte fundamental de los fines de aprendizaje y de los contenidos también están orientados a los ODS. Necesitamos permear de manera estructural la sostenibilidad en los planes de estudio con una perspectiva crítica desde las humanidades, no porque estemos en contra de la tecnología, al contrario, somos el Tecnológico de Monterrey, estamos a favor de la utilización de la tecnología, pero hay que contrarrestar de pronto este optimismo tecnológico con el que abrazamos las nuevas tecnologías sin repensar que también el hecho de que existan requiere una perspectiva y una postura crítica. Y pues bueno, algunos tips para educadores, ¿qué es lo que hacemos también nosotros? Tenemos un centro de innovación social en Chiapas y en este centro de innovación social llevamos a nuestros estudiantes a que tengan este contexto comunitario en donde puedan experimentar conocimientos originarios y comprender que el territorio, la comunidad, el tiempo, el trabajo, la sostenibilidad significa de una manera distinta cuando se vive en colectividad. De ninguna manera les llevamos soluciones, sino generamos procesos de escucha y reflexión con las comunidades originarias para que precisamente podamos aprender de ellos y también nuestros estudiantes sean conscientes de sus propios privilegios, paradigmas y supuestos modernos. Y quiero comentarles sobre esto que ha sido para nuestros estudiantes y para nosotros muy valioso, el Equilcush Lejal, que en tzotzil significa el buen vivir.
en donde nos enfocamos y me encanta cómo juegan con el lenguaje en esta explicación. No se trata de vivir mejor que otros, se trata de vivir bien con los otros. Y esta idea central del equilibrio, la comunidad, el respeto, el cuidado mutuo, cuando nuestros estudiantes lo viven con las comunidades originarias en este centro que tenemos en el sureste del país, se dan cuenta que hay otras formas de vida y que es posible imaginar otros futuros y que es posible generar otras formas de vida. Y para nosotros eso es el culmen de toda reflexión ética y crítica, el repensar otras formas de habitar el mundo. Y pues bueno, yo creo que me encantaría cerrar con el Dalai Lama que nos dice que el planeta no necesita más personas exitosas, necesitamos desesperadamente más pacificadores, sanadores, restauradores, narradores de historias y amantes de todo tipo. Y eso es lo que queremos formar la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, personas que no estén llenas de éxito, sino en una postura crítica y de construcción de comunidad. Muchísimas gracias. Gente, muchísimas gracias, Judith. Qué bueno que estás ahí, en ese lugar a donde estás como decana de humanidades del TEC de Monterrey, un lugar donde uno podría imaginar que no se da mucha importancia a las humanidades y al pensamiento crítico o a ese sentido humano y ético. Y me encantó ver en la imagen que nos has compartido, esa importancia que el TEC ha dado para incorporar la sostenibilidad y también esa reflexión ética de manera transversal en todas las disciplinas. Eh, y resalto aquí, quisiera después, que conversemos más, cuál es el riesgo de no dar ese espacio, en la formación de los futuros profesionales, es decir, cuál es el riesgo de que profesionales tengan mucha información, pero no hayan tenido ese espacio para imaginar mundos más éticos, dignos y sostenibles, como usted ha comentado. Bueno, quisiera ahora invitar a Francisco Marmolejo, que nos acompaña aquí hoy. Francisco, primero, si quieres hacer un comentario a ese excelente ejemplo, del TEC de Monterrey, porque en realidad la primera pregunta para Francisco era, y es todavía, si nos puede Eh, compartir algunos ejemplos más inspiradores que has visto de innovación en el ámbito de la educación superior, particularmente en cuanto a fomentar la visión de sostenibilidad o educación para el desarrollo sostenible. no Francisco. sé si, cómo no, muchísimas gracias, Miriam, y hace una excelente exposición que Judith ha hecho sobre una institución muy respetada, muy conocida, como es el TEC de Monterrey. No sé si vean la pantalla con Sí. una... Ujú. Ok, yo quisiera aprovechar, aunque no lo tenía previsto, pero sí creo que, diríamos, complementa mucho con lo que presentó Judith, poderles compartir muy brevemente un poquito la perspectiva que nosotros tenemos desde la Fundación Qatar. Y para eso me gustaría, en fin, hablar de esto de manera muy rápida. Les prometo que esto va a ser, pero valdría la pena, poquito contextualizando también lo que decía Judith, es que debemos reconocer que el mundo en el que vivimos es un mundo bastante complejo, revuelto, medio echado a perder, es lo que hablan los historiadores acerca de un mundo en multicrisis, en donde, diríamos, uno más uno no es dos, sino mucho más. Hay un brutal efecto multiplicador de esta complejidad en la que vivimos en el mundo y en un mundo que además está cada vez más polarizado, donde se discute el tema de la globalización, donde las mismas instituciones de nuestra sociedad están en una crisis de credibilidad, diríamos, donde hay conflictos que se están presentando en un mundo, diríamos, cada vez más multipolar, donde no sabemos realmente cuál es la verdad o cuál es cierto, y en donde ciertamente hay personas que están buscando capitalizar con el descontento que viven nuestras sociedades. Como decía Dominique Moisic, el mundo en el que vivimos es un mundo en donde la realidad de unos ya la conocen los otros y no les gusta esa realidad. Y eso lo podemos ver en los noticieros de la noche, decía Dominique Moisic. Entonces, ciertamente, diríamos, vivimos en el mundo donde lo único cierto es lo incierto. Como dice don Edgar Morin, hay que aprender a enfrentar esta incertidumbre, pues vivimos en una época en donde todo está cambiando y por eso es importante pensar en una educación hacia el futuro.
en donde de manera explícita reconozcamos esta complejidad del mundo y esta incertidumbre a la que estamos acercando a los estudiantes de hoy que van a ser los ciudadanos y profesionistas de mañana. Y en esto, por supuesto, que entra esta importancia de formar precisamente para la sustentabilidad, de formar, diríamos, personas que no nada más son buenas en lo que están haciendo, sino que van a ser, esperamos, ciudadanos responsables del mundo del futuro, ¿no? Y obviamente hay quien que dice, ¿y para qué nos preocupamos del futuro? Como decía Albert Einstein, si de todas maneras va a suceder. No, yo creo que sí hay que preocuparse y hay que ocuparse del futuro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que hagamos o dejemos de hacer del día de hoy va a ser lo que va a explicar lo que el mundo sea o no sea el día de mañana y lo que las personas que hoy estamos formando en las universidades sean o no sean el día de mañana. En otras palabras, si queremos para el día de mañana formar ciudadanos responsables, conscientes del entorno en el que viven, respetuosos del entorno en el que viven, pues naturalmente que va a ser necesario actuar, inclusive no del día de hoy. Debimos haber empezado a actuar desde mucho tiempo antes, porque como lo veremos más adelante, esto empieza desde edades muy tempranas a la de la educación superior. De hecho, para cuando los estudiantes llegan a las universidades, diríamos que ya es tarde. Y cuando hablamos de futuro, a veces tendemos a ser un poquito fatalistas. Peter Drucker, por ejemplo, en 1997 decía, las universidades van a dejar de existir, ya no las vamos a necesitar. Y eso lo dijo en 1997. Y bueno, naturalmente que alguien podría decir que tal vez estaba exagerando. Antes de trabajar en Qatar, yo trabajaba en la India. Y en la India, cuando estaba en el Banco Mundial, siempre me sorprendía lo superlativo de todo. Y una parte era el tema de la educación superior. Imagínense ustedes, en la India se han estado construyendo en las últimas década y media 6.7 universidades o instituciones de educación superior por día, incluidos sábados y domingos. Entonces, alguien podría decir, no, yo creo que Peter Drucker estaba equivocado, porque si en la India están construyendo 6 universidades nuevas por día, pues yo creo que las universidades no van a desaparecer. Pero lo que Peter Drucker nos estaba diciendo es, cuidado, no es tanto que vayan a desaparecer, es que tenemos que repensar el tipo de educación que les vamos a dar a los estudiantes. ¿Es suficiente nada más darles conocimientos del más alto nivel para que sean, como decía por ahí un experto, bárbaros científicamente competentes? ¿O debemos pensar precisamente en una formación para la vida, en una formación humanista, como decía Judith, en una formación que esté pensando que los estudiantes del día de hoy no nada más van a ser buenos profesionistas, van a ser también buenos ciudadanos? Me llama mucho la atención el enfoque que diversas religiones tienen con respecto al papel de nosotros ante el medio ambiente. Por ejemplo, en el mundo en el que vivo el día de hoy, en el mundo, diríamos, del Islam, curiosamente, se asume que los seres humanos no somos dueños del planeta en el que vivimos. Somos steward, tenemos el papel de cuidar el planeta en el que vivimos, porque ni siquiera es nuestro, solamente lo tenemos prestado. Y esto es algo que, por supuesto, tenemos independientemente del contexto, de la religión, del lugar en el que estemos, es algo que tenemos que, diríamos, hacer conscientes a los estudiantes que vamos a tener. Bueno, así que, ¿cómo van a ser entonces las escuelas del futuro? ¿Cómo van a ser las universidades del futuro? ¿En qué sentido las universidades del futuro van a estar formando o no precisamente este tipo de individuos? Y bueno, hay muchas reflexiones que podemos hacer acerca de la complejidad. No tengo mucho tiempo para elaborar con respecto a ello, pero sí me parece que hay una serie de elementos que van a ser muy propios de la educación del futuro. Primero, seguramente veremos, como lo estamos viendo ya, una brutal transición en cuanto para qué estamos formando. Vamos a ver un proceso cada vez mayor de modularización de la enseñanza. Los estudiantes también ya son y van a ser mucho más diferentes. Las mismas competencias, no para el trabajo, sino para la vida, cada vez van a ser más globalizadas, pero al mismo tiempo localizadas. También vamos a ver una creciente competencia hacia las universidades porque hay otros proveedores de un servicio de educación
que hoy cada vez más compiten con quienes nosotros siempre creímos que éramos los dueños de la única verdad universitaria, que son las instituciones de educación superior. Y finalmente, me parece que en las instituciones de educación superior, si queremos formar para ese tipo de contexto diferente, pues naturalmente que tenemos que ser humildes y reconocer que tenemos que cambiar. Entonces, hay una serie de tendencias a nivel global, no tendré tiempo de elaborar sobre ellas, pero no podemos ver los temas del medio ambiente como algo separado. Lo tenemos que ver como parte de esta complejidad en la que el mundo se está moviendo y para la cual tenemos en nuestros entornos educativos que prepararnos. El tema de la aceleración tecnológica, de la transformación de las sociedades y sus instituciones, del concepto de bienestar, de la desafortunada inequidad que sigue creciendo en el mundo, de la polarización política y, por supuesto, diríamos, del grado de cansancio que tiene el planeta por el exceso de uso y abuso que le hemos dado todos los seres humanos en su contexto y en su lugar. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en consideración en la medida que estamos formando gente. Me brinco esto porque no tengo tiempo de elaborar sobre eso. Hablo precisamente de cómo ha cambiado la generación de los estudiantes. Hablo del hecho de que a veces ni siquiera sabemos lo que están aprendiendo nuestros estudiantes. Inclusive, lo saben ustedes, en muchos de nuestros países hay una gran cantidad de estudiantes que llegan a las universidades y que son analfabetas funcionales. Y ese es el tipo de estudiante que estamos teniendo y para el cual tenemos que pensar no nada más en lo que hacemos hoy en día en nuestras universidades, que es enseñar a los estudiantes que aprendan, que memoricen algo, porque solo así van a pasar el examen. Tenemos que, digamos, utilizando una revisión de la taxonomía de Bloom, irnos mucho más allá. Tenemos que formar a los estudiantes para que entiendan, digamos, el mundo en el que viven, para que apliquen el conocimiento para mejorarlo, para que tengan capacidad de analizar, de evaluar y, por supuesto, que también tengan la capacidad de crear conocimiento. Y esto es algo que, por supuesto, rompe de alguna manera con este paradigma convencional que hemos tenido de que el estudiante está nada más para memorizar y aprender, aunque a veces ni siquiera esté entendiendo lo que está memorizando y aprendiendo. A veces inclusive ni siquiera sabemos si el aprendizaje sucede por el currículum, a pesar del currículum, o inclusive independientemente del currículum. Mire, yo les cuento un caso rapidísimo de un estudio que hicimos cuando yo trabajaba en el Banco Mundial, en donde veíamos que los estudiantes no solamente aprenden, sino que desaprenden. Este es un estudio que hicimos entre India, China y Rusia. Y ustedes pueden ver ahí como el mismo nivel de conocimiento que tenían los estudiantes cuando entraron a la universidad en el tema de las matemáticas. En el caso de la India, digamos, iban yendo hacia adelante, un poquito Rusia también, pero en China, fíjense qué curioso, los estudiantes sabían más matemáticas cuando entraron a la universidad que cuando salieron de la universidad. Entonces, ¿y eso por qué sucedía? Bueno, pues sucedía precisamente porque, entre otras cosas, en el caso de China, la presión más fuerte es para entrar a la universidad. Después de eso hay un proceso gradual de relajamiento, diríamos, pensando en que los estudiantes de alguna manera simplemente tienen que estar pasando el tiempo para que puedan egresar. Entonces, esto lo tenemos que, por supuesto, aprender, trabajar. Hay muchas cosas que nosotros consideramos que son importantísimas para los estudiantes profesionistas del día de mañana, que inclusive ni siquiera se aprenden en un curso formal, como que de alguna manera asumimos que los estudiantes las aprenden por ósmosis, temas tales como integridad, confiabilidad, flexibilidad, empatía, que son fundamentales para formar ciudadanos responsables del entorno en el que viven y que, por supuesto, tenemos que generar condiciones en nuestras universidades para que lo aprendan. Y esto nos lleva a la necesidad de, como decía Judith, de formar gente más allá de los conocimientos fríos. Tenemos que pensar en formar personas con una formación humanista mucho más sólida, en personas que aprendan más cosas de otras cosas, no nada más de lo estricto de su profesión, y que sobre todo que más que aptitudes también tengan actitudes. Y eso es algo que por supuesto representa un desafío, porque la mayor parte de estas cosas no se aprenden cuando el estudiante llega a la universidad. Si no trabajamos con los niveles previos de la educación, para el momento en que los estudiantes llegan a la universidad ya es muy tarde para poder desenredar o enderezar, diríamos,
el árbol que ya viene torcido. Y a veces lo que enseñamos en la universidad es muy diferente del mundo en el que vivimos. Y tenemos que desmenuzar el mundo en el que vivimos si queremos formar a los estudiantes para la complejidad de ese mundo en el que van a vivir. Y eso es algo que, por supuesto, implica hacer currículas que estén mucho más orientados hacia el futuro. Termino brevemente explicándoles un poquito muy rápido acerca de lo que es la Fundación Qatar. En la Fundación Qatar es un espacio de 12 kilómetros cuadrados en la capital de Qatar, en la ciudad de Doha, que para darles una idea es más o menos del tamaño, como 3 veces el tamaño del Principado de Mónaco, como 8 veces el tamaño de la Ciudad del Vaticano. Y la ciudad universitaria, lo que nosotros tenemos es un ecosistema, nosotros, es la ciudad educativa de Qatar, y tenemos un ecosistema de más de 50 organizaciones que son parte de esta ciudad universitaria, en donde tenemos por una parte 13 escuelas desde el kinder hasta la preparatoria y tenemos 8 universidades, es la parte que a mí me toca coordinar. Y las universidades que tenemos son universidades de primer nivel en el contexto internacional: Georgetown University, Cornell University, Texas A&M University, Virginia Commonwealth University, Northwestern University, Carnegie Mellon University y también nuestra propia universidad, que es Hamad bin Khalifa University. Y luego tenemos un componente de centros de investigación que se encargan precisamente de hacer investigación en temas de relevancia para la sociedad, uno de ellos específicamente dedicado a temas de medio ambiente, y luego tenemos una gran cantidad de iniciativas de desarrollo de la comunidad, dentro de ellas una en particular que se llama EARTHNA, que es una iniciativa que está enfocada 100% al tema de la sustentabilidad, tanto aplicada a los programas académicos como aplicada a la ciudad educativa como ciudad, en el sentido de que como ciudad también tenemos que demostrar que nosotros estamos haciendo esfuerzos para reducir diríamos, nuestra huella ecológica, que estamos haciendo esfuerzos para reducir el tema del dióxido de carbono, que estamos haciendo esfuerzos para precisamente demostrar que las iniciativas de investigación que se desarrollan se convierten en una realidad en este modelo diríamos, de medición de proyectos. El típico caso de nuestros estudiantes son estudiantes que los exponemos explícitamente precisamente a esa oportunidad de navegar para poder construir su propia trayectoria de aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes en nuestras universidades pueden tomar un curso de cualquiera de las otras universidades, simplemente tienen que cruzar la calle o tomar el tren en nuestra ciudad educativa para poder estar en la otra universidad. Y por supuesto que todos los estudiantes además están expuestos a un mecanismo de medición que no nada más mide el aprendizaje. Ustedes ven ahí en ese paradigma, solamente el 1 equivale al conocimiento que hay que medir. Hay otras muchas cosas que tenemos que desarrollar en los estudiantes para los cuales precisamente se forma. Y todos los estudiantes además tienen que contar al terminar sus estudios con una cosa que llamamos el pasaporte de habilidades universales, en donde, independientemente de la carrera, un poquito parecido a lo que hace el TEC de Monterrey, todos los estudiantes deben tener un mínimo de ciertas competencias y actitudes básicas que tenemos que certificar, digamos que tenemos que medir y por supuesto que tenemos que aportar una certificación por las mismas. Termino simplemente invitándolos a que pensemos todos juntos si en nuestras instituciones educativas solamente estamos reaccionando a lo que pasa, si estamos simplemente viendo, como dicen en mi pueblo, los toros desde la barrera, si estamos nada más copiando lo que otros hacen, o si de manera activa y proactiva estamos tratando de reinventar el modelo de educación que sea más relevante para el futuro. Y esto es algo que, por supuesto, tenemos que pensar. Hay muchas alternativas de cosas que podemos hacer de manera innovadora en nuestras instituciones de educación superior, lo cual no es una tarea fácil porque nuestras instituciones tienden a ser un poquito escleróticas, diríamos, y por supuesto que lo más triste sería que no hagamos nada, que sigamos haciendo lo mismo, esperando que alguien va a hacer las cosas o simplemente que estemos esperando para ver qué es lo que pueda suceder. Es ahí donde creo que me parece que tenemos que pensar. Nuevamente reitero a Einstein, que también dijo algo muy sabio cuando dijo: hay que aprender del ayer, vivir para hoy
pero sobre todo tener esperanza en el mañana. Formar estudiantes con esta perspectiva de futuro es formarlos con la idea de que el mundo va a ser muy diferente, pero que si ellos tienen la capacidad de adaptarse a este nuevo mundo, seguramente van a ser el tipo de profesional que nosotros queremos para un mundo que sea mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Magnífico. Eh, yo quisiera preguntarle, Francisco, usted mencionó, bueno, muy interesante conocer sobre este ecosistema de universidades y esa posibilidad de los estudiantes de cruzar la calle y tomar cursos en cualquier una de las universidades. Me imagino que eso eh, enriquece profundamente su experiencia, ¿no? La experiencia de cada uno de ellos. Usted habló de medición de lo que aprenden. Eh, Quisiera hacer dos preguntas relacionadas. Bueno, primero me encantó escuchar que todos los estudiantes, me imagino que en todas esas universidades tienen una misma manera de hacer ese proceso de evaluación de lo que aprenden. Y me gustó escuchar que no solamente aprenden el contenido, pero tienen ese pasaporte de habilidades. Si Ujú. pudieras contarnos un poquito más cuáles son esos mínimos de competencias básicas de habilidades que se espera que los estudiantes aprendan y a dónde es que usted puede ver que se resalta conocimientos relacionados a la sostenibilidad o a capacidad de abordar los desafíos de la sostenibilidad. Así es. Bueno, de manera muy rápida, hay 10 competencias básicas que deben tener todos los estudiantes que ingresan y que salen de nuestras instituciones de educación superior. Hicimos un estudio antes de trabajar nuestro Universal Skills Passport. Hicimos un estudio simplemente mapeando, diríamos, lo que cada universidad dice. Y esto se lo planteo a todos ustedes. No hay universidad en el mundo que no diga que está formando los mejores egresados. Y cuando uno le pregunta a una universidad y cómo mides que tus egresados son los mejores, en muchas ocasiones simplemente lo fácil es decir, pues de acuerdo con los rankings, nuestra universidad es la número no sé cuántos de no sé cuántas. O habrá otras universidades que nos digan, la manera de medir es cuántos de nuestros egresados tienen un empleo o crearon una empresa al tanto tiempo de haber egresado de la institución. Digamos, esas son las mediciones clásicas, ¿de acuerdo? Nosotros básicamente lo que le preguntamos a nuestras universidades, a ver, ¿ustedes qué creen que sus egresados saben hacer cuando terminan? Y entonces cada universidad, ustedes se imaginarán, salió con una lista de una gran cantidad de competencias, como estoy seguro que si yo les preguntara a ustedes el día de hoy, me dirían cada uno de ustedes. Pero si yo les preguntara algo todavía más y les dijera, ¿y cómo creen que saben ustedes que sus egresados tienen estas competencias? Y ahí es donde, como dicen en mi pueblo, la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque ya no supimos. Y todos nos quedamos que, bueno, pues es que, y empezamos a entrar a la parte más bien anecdótica. Decimos, no, pero es que fulanito de tal que egresó de nuestra universidad, hoy es el CEO de esta compañía, o es el ministro de no sé qué, o es una persona que es muy exitosa en la vida porque hace esto o porque hace aquello. Entonces, hoy en las universidades, parte de nuestro gran trabajo es, digamos, si hay algún espacio en donde podemos medir eso, es en las instituciones de educación superior. Si alguien sabe cómo medir el aprendizaje, somos los educadores. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero por supuesto una muy sencilla es simplemente desarrollar modelos estandarizados de medición del aprendizaje antes, durante y después. Este estudio que les decía yo que hicimos en la India, China y Rusia, lo que medía era eso, antes, durante y después. Era exactamente inclusive la misma prueba que se estaba haciendo. Entonces, la gran ventaja que tenemos en la Fundación Qatar, que yo sé que no existe en muchos espacios educativos, es que nosotros tenemos en la Fundación Qatar, diríamos, el pipeline, como dicen en inglés, completito, desde el kinder hasta la educación superior. Y la idea clásica que en la educación superior nosotros somos buenísimos para echarle la culpa a los demás y de quejarnos de qué mal preparados vienen los estudiantes de las escuelas preparatorias. Y luego vamos a la escuela preparatoria
Y ahí Mm. son muy buenos en quejarse de qué mal preparados vienen los estudiantes de las escuelas secundarias. Y luego vamos a la secundaria y también van a decir que qué mal preparados vienen los estudiantes y ahí nos la pasamos echándonos la culpa unos a otros. En el caso de la Fundación Qatar no podemos decir eso, porque aquí los tenemos desde que entraron al kinder hasta que van a salir del doctorado, inclusive si es que lo desean. Entonces, ahí es donde nosotros hemos llegado a un modelo que me gusta mucho, en donde uno de los valores precisamente es el tema de la sustentabilidad, precisamente, y donde esto lo empezamos a incorporar en los contenidos curriculares y extracurriculares desde que los niños y niñas están en el kinder hasta que están terminando de la universidad. Y eso lo hacemos para las 10 competencias básicas que hemos considerado que son fundamentales para todos los estudiantes de la universidad. Entonces, esto implica básicamente dos cosas, yo diría, tres cosas, yo diría. La primera, instrumentos de medición. La segunda, intervenciones curriculares y extracurriculares. Y la tercera, capacitación de los docentes. Esos son, para nuestro juicio, los tres elementos fundamentales. Les menciono y termino ya nada más con otro caso interesante dentro de nuestro ecosistema, dentro de estas 14 escuelas primarias, secundarias y que lo que nosotros llamamos preuniversitarias. Por ejemplo, tenemos un componente que se llama Academiati. Ustedes lo pueden buscar en el internet y escriben la palabra Academiati Qatar Foundation y ahí lo van a encontrar. Esta es una escuela, por ejemplo, que no tiene currículum, no tiene estudiantes y no tiene profesores. Lo que la escuela tiene son aprendices, lo que tiene es facilitadores del aprendizaje y lo que tiene es un contrato de aprendizaje que hace el estudiante, el profesor y los padres de familia del estudiante. Y es muy interesante porque eso es una especie como, digamos, de versión de Qatar de lo que sería una combinación entre Montessori y otros elementos que tienen que ver con la educación progresiva y personalizada. Pero cuando ustedes ven ese tipo de estudiantes que se formaron en ese entorno, diríamos, un poquito más flexible, es impresionante ver cómo son estudiantes que al llegar al nivel de educación superior, el marco de referencia que tienen para entender el mundo es completamente diferente a ese marco en donde los vamos metiendo rígidamente en cajas constantemente, desde que están en la primaria hasta que llegan en la universidad. En fin, podría Mm. seguir platicando 1000 horas de esto, pero yo sé que hay otras muchas perspectivas que estoy seguro que otros colegas pueden Mm. compartir. Muchas gracias, Francisco. Ahorita le voy a volver con una vez más que nos aclare una o dos de esas competencias básicas del pasaporte de habilidades, pero ahorita volvemos a usted. Quisiera volver a Judith, si me permiten. Judith, al escuchar su presentación, que también le agradecemos y al poco que conozco, he visto el TEC de Monterrey como un ejemplo de universidad que ha eh, tomado el compromiso de integrar de manera exitosa las humanidades y en el ámbito de la ciencia y tecnología. Pero yo quisiera preguntar si nos puede aclarar cuáles podrían ser los riesgos que enfrenta la educación superior cuando las humanidades son vistas como secundarias o no necesarias frente a las disciplinas más técnicas o productivas. Muchas gracias, Miriam, por la pregunta y por la conversación, porque creo que es sumamente necesario que conversemos sobre esto. Yo creo que hablar de humanidades no es solamente una cuestión institucional, creo que es cultural. Las humanidades definitivamente construyen, porque la lucha no es tener tecnócratas con valores, sino precisamente formar personas que puedan ejercer el pensamiento crítico, que puedan tener una perspectiva ética. Por ejemplo, nosotros, algo que nos interesa mucho dentro de la formación humanista, tenemos 5 competencias transversales. Ahorita que comentaba Francisco que ellos tienen 10, nosotros con 5 tenemos. Y ya es bastante para tratar de formar, que son ética, pensamiento futuro, innovación, pensamiento crítico y comunicación. Y el riesgo que encontramos cuando dejamos a las humanidades de lado precisamente es la cosificación, el no considerar valiosa la vida humana, el enfocarnos completamente a pensamientos
que privilegia la ciencia y la tecnología, nos deja fuera precisamente para preguntarnos por otras condiciones de posibilidad de existencia. Y allí es donde las humanidades hacemos un contrapeso que cuestiona. No se trata de asumir si la tecnología es buena o el desarrollo tecnológico es deseable, sino es necesario una reflexión sobre el desarrollo tecnológico, es necesario propiciar otros límites y otros horizontes de interpretación, porque el pensamiento crítico es necesario no nada más en la profesión, sino sobre todo en la vida. Y creo que ahorita, y hubo varias cuestiones que me gustaron mucho de Francisco, no estamos formando para ejercer una profesión, las universidades debemos de formar para la vida. Y si nosotros no podemos formar para la vida, entonces estamos creando nada más personas que van a emplearse. Y ahí es donde es necesario redefinir lo que estamos considerando como éxito y redefinir que finalmente lo que nosotros buscamos en las universidades y lo que podemos dar es la parte de formación humanista. Si no, los estudiantes o las personas que quieran formarse pueden adquirirlo en muchos otros lugares. Hay muchas maneras de poder allegarse ciertos conocimientos, pero la parte de la reflexión crítica, la parte es que está enfocada sobre todo hablando de desarrollo sostenible, cognitiva, socioemocional, conductual, que esos son los tres pilares a partir de los cuales nosotros en el plan de estudios hemos integrado el desarrollo sostenible, pues necesitamos destacar que el desarrollo sostenible no solamente se vincula con el ejercicio profesional, sino también con la vida personal, sin importar el área o la disciplina. Y hasta que no podamos realmente volver a la educación, este medio a partir del cual podemos imaginar otras formas de vida, nosotros como individuos, otras formas de vida con la comunidad y para el planeta, pues estaríamos fallando como educadores. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Voy a volver a preguntar a Francisco la misma pregunta, pero quisiera desde luego agradecer a todos las personas que nos acompañan de diferentes países, universidades, de Brasil a México, Guatemala. Eh, Invitarles, si quieren escribir en la cajita ahí de mensajes, primero cómo te sientes, algún insight que has tenido de lo que acabas de escuchar y alguien si quiere hacer una pregunta muy específica o un comentario muy específico a nuestros participantes aquí. Entonces, y ahorita lo voy a leer si encuentro alguna pregunta específica, traigo aquí a todos. Pero una vez más, insistir y animarlos a escribir algún insight o cómo se siente de lo que acabas de escuchar, tanto de Judith como de Francisco. Y en cuanto a esas grandes preguntas que nos hacemos al momento en cuanto a los desafíos de la humanidad, a los desafíos de nuestras sociedades y el papel de la educación superior en ese sentido. Bueno, vuelvo con Francisco y ahorita con Judith. Francisco, usted mencionó una vez más habilidades clave que buscan o que tiene ahí de medición en ese pasaporte de habilidades que tienen ustedes. ¿Se puede mencionar algunas de ellas y Sí, cómo cómo ellas no. están relacionadas, así muy específica, con la sostenibilidad? Claro, no sé si vean el screen. ¿Hay un screen que ven ahí o no? Sí, Con el sí, tema sí, sí. Ujú. no con el que tiene mi nombre, sino el que dice The Universal Skills Passport. Sí, Y con ese es el. Universal Skills Passport. Ok, Ahí vemos. miren, ahí básicamente les quería decir más o menos cómo funciona eso. Por eso le llamamos el pasaporte, porque se imaginen ustedes un pasaporte que tiene visas, ¿no? Entonces las visas son precisamente lo que tiene un pasaporte, ¿no? Las puntos de entrada, si ustedes gustan. Entonces, es un menú personalizado del desarrollo de aprendizaje de un estudiante, donde el estudiante puede registrar literalmente prácticamente todas las experiencias significativas, aparte de sus cursos regulares. O sea, el curso regular se refleja en un transcript, como ustedes lo saben, o certificado de materias, como decimos en México. Y aquí lo que tenemos es el registro de todo aquello que va junto con esto. Si un estudiante aprendió otro idioma, si un estudiante tuvo una experiencia de aprendizaje práctico en otra instancia, si un estudiante, en fin,
lo que ustedes gusten, todo lo que el estudiante pueda irle agregando a este pedacito del blockchain, si ustedes gustan, en donde puede ir incorporando todo este menú, como ustedes los pueden ver ahí. Y luego hay un proceso de certificación, cuando hay habilidades muy precisas, con esta medición que yo les decía, de medición ex ante, y post facto, entonces ya puede haber una certificación de estas habilidades. ¿De qué habilidades estamos hablando? Bueno, aquí están las competencias, diríamos, iniciales. Son muy similares, curiosamente, a las del TEC de Monterrey. Comunicación, diríamos, contextualización del contexto. La parte precisamente de medio ambiente está en la de local citizenship. Pensamiento crítico y creativo, aprendizaje a lo largo de la vida, capacidad de entender textos, el árabe es muy importante, valores morales que son fundamentales para la formación de nuestros estudiantes y emprendimiento. Como ustedes ven, son temas muy similares también. Esto es, diríamos, lo mínimo obligatorio, pero aparte el estudiante puede certificar. Tenemos algo así como 300 diferentes habilidades que los estudiantes pueden certificar en este menú, o incluso pueden traer, un estudiante puede decir, estudié en el TEC de Monterrey esta microcredencial en tal tema y quiero que me la incorporen a mi menú, a mi pasaporte. Ahí está la Mm, visa equivalente al TEC de Monterrey, ¿no? Y un esfuerzo que hemos hecho que nos ayuda muchísimo es también brindarle toda esta, diríamos, concientización, si ustedes gustan, a los empleadores. Digamos, para que esto tenga valor, no nada más necesitamos que yo como estudiante sepa que tengo todas mis visas, sino que también los empleadores sepan que puede haber, digamos, un mecanismo estandarizado y debidamente certificado para el reconocimiento de tales conocimientos o de tales experiencias o de tales habilidades adquiridas por los estudiantes. Básicamente, ese es el esquema. ujú. El nuestro es más que nada, diríamos, una, ¿cómo te diré? Como un espacio virtual en el cual los estudiantes pueden incorporar y tener debidamente reconocidas las experiencias de aprendizaje y dominios del conocimiento que van más allá de lo que normalmente hacemos en una universidad, que es decirle, usted aprendió matemáticas, computación, administración y tal y cual, y todo esto dividido entre el número de materias, se sacó una calificación de tanto. Con un solo numerito pretendemos asumir que tengamos todo el resumen de todo aquello que un estudiante que hemos formado en una universidad. No se nos olvide que al final de cuentas lo que estamos haciendo en nuestras universidades es formar personas, contribuir a formar personas. Y esto es mucho más que simplemente un numerito con el que Mm, pretendemos cerrar todo el ciclo de la percepción del aprendizaje. sí, totalmente. Eh, Muchas gracias por eso y veo exactamente similitudes, obviamente, en las competencias aquí y allá, de las 10 aquí y las 5 allá, en cuanto al fomentar el pensamiento crítico. Creo que desde la visión de sostenibilidad es muy importante fomentar el pensamiento también de futuro, ¿verdad? Que vi ahí claramente explícito en las 5 competencias del TEC. Y también el pensamiento sistémico para ver las relaciones entre todo. Bueno, hay algunas preguntas que quisiera traer aquí que tienen que ver con lo que les iba a preguntar de toda forma. Francisco mencionó algo sobre la formación de los docentes para que estén capacitados a hacer eso de tal vez de diferentes maneras, ¿verdad? Una vez que hay muchos profesores que tienen 10, 15, 30, 40 años de estar enseñando, de haber hecho sus doctorados y estar en el ámbito de educación superior. Y creo que la realidad es que no necesariamente es fácil trabajar desde la trans o interdisciplinaridad o transdisciplinaridad. Hay mucha resistencia con gente que ya está acostumbrado a 10, 15, 30 años de tener una manera de enseñar. Entonces, una de los puntos que Francisco comentó fue que fomentan algo de formación, preparación de los docentes, me imagino que constante, pero fue una pregunta específica de Pedro Navadeño, que está en el chat box, que es, ¿cómo ven la formación actual del profesorado actual?
para actuar como están planteando desde sus dos diferentes contextos. Esa es una pregunta que quisiera que los dos puedan compartir un poquito más. Y hay otra pregunta de Rosy María Hinojosa, que viene de Brasil, que pregunta, quisiera que pudieran comentar cómo están trabajando con el tema de la inteligencia artificial eh, en su supuesta facilitación de aprendizaje, es decir, como personas que ven la inteligencia artificial como facilitando el proceso de aprendizaje, pero desde sus perspectivas, ¿cómo ustedes están abordando eso de una manera que consideran que puede perjudicar el desarrollo del pensamiento crítico de los aprendices? Empecemos entonces, tal vez esas dos preguntas, una formación y otra de profesorado y también de inteligencia artificial. Judith y después Francisco. Gracias, Judith. Gracias, gracias, Miriam. Me da mucho gusto que además esta pregunta que se hace, aquí está mi decana de facultad, Ivonne Cepeda, y justamente hemos estado diseñando una estrategia primero para delinear un área estratégica desde la Escuela de Humanidades que precisamente acuña el término humanidades digitales. Lo primero que hicimos, y fue un esfuerzo a nivel institucional, pero yo voy a hablar solamente desde lo que hicimos desde Humanidades, fue empezar a abrir diálogos y conferencias, conversaciones sobre el papel de las humanidades respecto a la inteligencia artificial. Diseñamos una serie de materias sobre ética e inteligencia artificial e invitamos a los profesores a participar. Entonces hubo diferentes fases. La primera fase fue abrir a la facultad la conversación para delinear los horizontes de participación y el impacto que iba a tener nuestras disciplinas, no nada más en la parte pedagógica, sino incluso en la parte epistemológica, cómo modifican nuestras propias disciplinas en la utilización de la inteligencia artificial. Después, por parte del TEC de Monterrey, se llegó a una fase en donde se insertaron diferentes herramientas y que capacitaron a diferentes niveles y dependiendo también la disciplina, la inserción de diferentes herramientas tecnológicas. Los profesores presentaron proyectos de investigación, de aplicación directa dentro de las propias clases. Hubo capacitaciones y está habiendo certificaciones y capacitaciones en diferentes niveles con diferentes universidades, precisamente para ir afinando que los profesores puedan no solamente integrar estas materias, sino todo lo que esto implica en el cambio disciplinar. Tenemos proyectos en donde específicamente trabajamos sobre todo con la Escuela de Ingeniería en tratar de construir estos puentes inter y transdisciplinares en la construcción del conocimiento y la impartición de las materias. Y esto nos ha ocupado más o menos los últimos 2 a 3 años. Y ya que hicimos todo esto y que empezó la inserción de estos temas dentro de, en específico, las disciplinas humanistas, nos regresamos a ejercer el pensamiento crítico. ¿Hasta dónde las queremos utilizar? ¿Por qué? ¿Para qué? En dónde sí necesitamos tener estas herramientas y en dónde es necesario ejercer una crítica de la utilización. ¿Qué es lo que queremos hacer con ellas y hasta dónde? Ha sido un proceso muy enriquecedor porque nos ha permitido construir algo que no es fácil, Miriam, y yo creo que todos aquí lo compartimos. De pronto sí es sencillo trabajar con otras disciplinas, pero de pronto también los egos de los académicos son muy grandes y el decir yo lo hago todo mejor, mi disciplina es la que vale. Entonces ahí tenemos que volver a la condición humana y a lo que platicábamos de necesitamos más pacificadores, mejores narradores, gentes amantes de la disciplina, gente menos exitosa y con menos ego para poder construir. Y ese ha sido el reto, que podamos construir desde las diferentes disciplinas de manera conjunta para poder crear estos espacios de diálogo entre las humanidades, la ciencia y la tecnología. La estrategia va caminando bien, pero por supuesto que hemos tenido también una parte de la facultad que cuestiona el por qué debemos de tener estas herramientas en la enseñanza. Y entonces ahí es donde nos sentamos a dialogar porque una universidad no puede llegar a imponer y decir así se va a hacer, esto va a suceder y todo el mundo a partir de ahora lo utiliza. Entonces, sobre todo estando en la parte de humanidades, ha sido muy necesario el diálogo, ha sido muy necesario la construcción de la comunidad y el poder acercarnos a los estudiantes también escuchándolos a ellos. Toda universidad debe de co-crear también con los estudiantes para tomar en cuenta que estas nuevas generaciones piensan muy distinto a nosotros. La verdad es que mientras más nos alejamos de los estudiantes y más avanzamos en edad, seguramente tenemos diferentes saberes y sabidurías,
pero el PowerPoint, como decimos un poco en broma en el TEC, lo aguanta todo. Es necesario que no asumamos también qué es lo que necesita el estudiante y regresar a tocar base y saber cuáles son sus necesidades, sobre todo cuando hablamos, y me dio mucho gusto que lo mencionara, sobre el pensamiento futuro. Ahí es donde, como lo hemos estado conversando, no tenemos la certidumbre, pero si algo necesitamos es conocer también a nuestros estudiantes para poder crear para un mundo que todavía no existe y que para nosotros es difícil de imaginar porque no crecimos con este digital self, y me disculpo por el término en inglés, con el que sí están creciendo las nuevas generaciones. Y pues bueno, ha sido todo un reto y no puedo decir que lo hemos terminado, sino estamos en el camino de ello. Gracias, Miriam. Judy, ¿quiere comentar sobre cómo el TEC está trabajando con prohibir o abrazar el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación superior del TEC? Sí, no, claro que lo hemos abrazado y lo hemos abrazado en diferentes niveles, dimensiones, proyectos, en investigación. Tenemos posgrado, nosotros mismos tenemos una carrera en humanidades digitales y un posgrado en humanidades digitales. Y como comentaba también en un inicio con este council que tenemos con universidades tecnológicas, es importante que las humanidades se muevan también disciplinarmente hacia la utilización de inteligencia artificial, de ciencia de datos, y que podamos actualizar nuestras disciplinas en torno a cómo vamos a actualizar precisamente nuestras carreras y nuestras profesiones. Definitivamente el TEC tiene fuertes cambios en sus planes de estudio. De hecho, estamos arrancando nuevos planes en agosto 2026, y uno de los pilares, así como es la sostenibilidad, ha sido la inserción también de la utilización de herramientas tecnológicas en potenciar la capacitación y en potenciar también la creación desde los estudios creativos, las artes, la producción musical, comunicación, ingeniería, biotecnología. En todos los ámbitos de manera transversal atraviesa la utilización de inteligencia artificial en lo disciplinar, en las competencias transversales y por supuesto también en las disciplinares. Sin embargo, es importante mencionar que las conversaciones con las que iniciamos, cuál es el reto que tenemos como humanidad frente a la utilización de estas tecnologías y la maleabilidad cognitiva, que tenemos que velar y cuidar. El hecho de que exista una herramienta tecnológica no implica que necesariamente la debemos usar en todos los ámbitos de Ujú. nuestra vida. Y cierro con un ejemplo que particularmente nos preocupa mucho dentro de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, que es el acompañamiento emocional por parte de la inteligencia artificial. Se hizo un Ujú. estudio de diversas universidades en el mundo de si estaban los estudiantes buscando este acompañamiento. Para no entrar en datos duros, no solamente había mayor cantidad de profesores que estaban buscando este acompañamiento emocional que de estudiantes. Entonces, es importante que nosotros también desde el ámbito educativo identifiquemos. No estoy de ninguna manera satanizando el acompañamiento emocional desde la inteligencia artificial, pero creo que sí debemos de poner un énfasis en dónde utilizar estas herramientas y en dónde es importante tener una perspectiva Mm. crítica. Y si abrimos el horizonte a quienes utilizan aplicaciones ya para tener una pareja de inteligencia artificial de manera de largo aliento, por así decirlo. Es impresionante que no solamente es en adolescentes, sino en adultos, y es importante que nosotros veamos cuáles son los alcances que queremos tener al respecto. Entonces, ese acompañamiento socioemocional en las universidades debe de tomarse con mucha seriedad, y es algo que hemos estado revisando desde la perspectiva crítica y ética. Por supuesto, al hablar de disciplinas es nuestro tema, queremos formar a las mejores personas, queremos que sean exitosos y demás, pero me regreso al punto que mencionaba en un inicio. Es muy importante que cuidemos a las personas también, y eso, el ponerlo en el centro también de nuestros diálogos universitarios, es muy importante. Utilicemos las herramientas tecnológicas, por supuesto. Además, no podemos negar que están aquí, y como dice uno de nuestros profesores que también por acá nos acompaña, no te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, te lo va a quitar una persona que sabe utilizar inteligencia artificial. Ese sí te lo va a quitar.
Sin embargo, creo que nuestras preocupaciones deben de ir mucho más enfocadas hacia la persona y hacia los retos y riesgos que puede representar este acompañamiento emocional que hasta el día de hoy tiene poca regulación, por lo menos en Latinoamérica, y que sí es un tema que me gustaría que nos lleváramos para pensar, para dialogar y para compartir también con nuestros colegas que estamos dedicados a la educación. Gracias, Miriam. Gracias, Judith. Francisco, entonces, si nosotros queremos fomentar en los estudiantes pensamiento de futuro, innovación con ética con esa visión de sostenibilidad que se está haciendo un poco más, si nos puede comentar sobre la formación constante o actualización profesional de los profesores en cuanto a ese tema que tiene que ver con la pregunta que el compañero nos hizo, que tiene que ver con cómo ven la formación actual del profesorado para ser capaz de incorporar esas temáticas de manera transversal en su disciplina. Y Yo, también yo, la yo, pregunta sobre cómo han abrazado o no la inteligencia artificial en los procesos de educación-aprendizaje. yo creo que en la parte primera, Miriam, yo soy escéptico de esta idea muy relativamente simplista que en muchas ocasiones se esgrime, diciendo los profesores viejos ya no pueden cambiar. Hay que esperar a que se vayan y que va a llegar la nueva generación y mientras tanto pues hay que sufrirlos hasta que decidan retirarse o se mueran. Eso es, me parece que de alguna manera insulta un poquito la inteligencia de los profesores como seres humanos y como seres que por su misma profesión están convencidos de la necesidad y el apetito y el interés para seguir aprendiendo el resto de su vida. Lo que sí me parece es que justo nos hemos equivocado en verlos con esta perspectiva pasiva y por lo tanto asumir que no hay nada que hacer con ellos. En otras palabras, ya están desahuciados, esperamos a que se mueran y a ver si los que llegan llegan mejor. Bueno, si seguimos haciendo eso, les garantizo que los que llegan no van a llegar mejor. ¿Eh? Este, hay mucho que hacer, por supuesto. Diríamos, por ahí decía Coslin de manera sarcástica que la cátedra es la mejor manera de enseñar, pero es la peor manera de aprender. Entonces, por supuesto que hay gran cantidad de cosas que hacer, pero yo estoy convencido que una de las grandes razones por las que a veces muchos de los cambios que pretendemos poner en marcha en el tema de formación de profesores, primero, están partiendo de este supuesto erróneo y segundo, están poniendo los incentivos en el lugar incorrecto. Y cuando los incentivos están en el lugar incorrecto, pues los seres humanos vamos a responder a los incentivos que están en el lugar incorrecto. Pensemos en nuestras estructuras convencionales de nuestras universidades. ¿Dónde está el incentivo para los profesores? En un paper, en un artículo que vamos a publicar y que muchas veces solamente van a leer nuestros amigos o nosotros mismos y que se va a quedar en ese círculo relativamente pequeño. Eh, ¿Cuándo tenemos incentivos serios precisamente y dirigidos hacia el estímulo a la actividad docente? Es la parte, por eso siempre cuestiono mucho estos modelos convencionales de universidades, porque de repente perdimos la brújula, se nos olvidó que nuestra función principal es formar personas. Para eso estamos. Y hay otros agregados que le podemos poner, que son muy bonitos y tal y cual, pero al final de cuentas eso es lo que hacemos. Y obviamente le agregamos los temas de investigación, son importantes, es parte de esta formación de las personas en esta capacidad de cuestionarse cosas y de descubrir cosas, pero no al revés, ver a los estudiantes como un accidente del destino o como una pesadilla y ver a los profesores como un obstáculo para la innovación. Entonces, si estamos partiendo de ese supuesto, pues como dicen en mi pueblo, ya se fregó la Francia porque realmente ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, el esquema, diríamos, que yo he estado impulsando y que es lo que hacemos mucho en el caso de la Fundación Qatar, es precisamente romper precisamente este paradigma. Asumir que el docente quiere hacer las cosas mejor, quiere aprender, es un aprendiz permanente en el resto de su vida y por supuesto darle las herramientas para que lo haga. Y por supuesto también poner los estímulos en el lugar que tienen que estar para que precisamente puedan responder a esto. Entonces, a mí, francamente, se los digo,
no se me hace nada difícil. Es una cuestión muy sencilla, por supuesto, en el marco de mucha complejidad y hay otros muchos elementos que alguien me dirá que hay factores que hacen que esta visión que yo tengo sobre ello es una visión muy naive o muy, ¿cómo se llama? Muy inocente, diríamos. Pero los resultados ahí están. Cuando tú pones esas condiciones para los profesores responden. Y les puedo platicar de muchos casos, de cosas que estamos haciendo aquí. Tenemos, por ejemplo, un programa muy bonito que se llama, nosotros cuando hablamos de nuestro conjunto de universidades, le llamamos la multiversidad. O sea, nosotros trabajamos en la multiversidad. Y en esta multiversidad tenemos toda una serie de mecanismos que lo que buscan es acercar a las contrapartes, a estimular, por supuesto, el trabajo conjunto, apoyar esfuerzos de innovación educativa que ellos mismos ponen en marcha en donde haya participación activa de los estudiantes y los resultados son muy bonitos, muy innovadores y además muy estimulantes. En fin, no les estoy dando ninguna receta mágica porque además las recetas mágicas creo que no sirven porque cada contexto es completamente diferente, ¿no? Con respecto al tema de inteligencia artificial, bueno, digamos, este es un tema, por supuesto, de gran debate, discusión y también en cierto sentido de moda. Y es un tema de moda que además es parte de muchas modas. Yo ya tengo casi 45 años de haber terminado mis estudios universitarios y les puedo decir no sé cuántas veces me han dicho que, como decía Peter Drucker, esto se acabó, ya no hay nada que hacer y ya llegó algo nuevo que va a acabar con todo. Cuando los MOOCs, por ejemplo, todo el mundo decía que las universidades iban a desaparecer y que ya no íbamos a hacer absolutamente nada. Ahora con el tema de inteligencia artificial también hay un poquito de eso también, les quiero confesar, ¿no? Como decía Judith, estoy convencido completamente de lo que ella dice. La inteligencia artificial no te va a tumbar, no va a dejar, los profesores van a seguir necesitándose. Hay una parte que es fundamental que las máquinas siguen sin poder hacer, siguen sin poder crear conocimiento, lo reacomodan, le dan vueltas, lo que ustedes gustan, pero no logran todavía crear conocimiento. Algún día tal vez lo hagan, pero todavía no lo hacen, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que nos va a desplazar aquella persona que sepa utilizar herramientas que probablemente no podemos utilizar el día de hoy. Yo veo, y nosotros aquí en el trabajo de la Fundación hemos creado un comité, precisamente el Comité de Inteligencia Artificial, que lo que busca es precisamente incorporar todas las perspectivas y tratar de coordinar esfuerzos y tratar de evitar, ¿cómo se llama?, traslapes y tratar de capitalizar el esfuerzo en todo el ecosistema y además en la operación misma de nuestra multiversidad, por decirlo de alguna manera. Pero ¿de qué manera lo vemos? Primero, lo vemos como una oportunidad para una educación más inclusiva, como una educación para una educación con mayor equidad. Lo vemos también como una oportunidad para una mejor calidad y mejor relevancia, sobre todo, del aprendizaje y también como una oportunidad para un aprendizaje a lo largo de la vida. También vemos retos. ¿Cuáles son los retos que vemos? Por supuesto, el reto del riesgo a la integridad académica es un reto que está ahí permanentemente. Hay, por supuesto, un reto que tiene que ver con todas las consideraciones éticas que trae consigo el misuse, como diríamos, el abuso en el uso de la inteligencia artificial. Hay un reto significativo en términos de estratificación institucional y de estratificación de ofertas, que este es un reto que además, siempre que hay desarrollos tecnológicos, enfrenta el sistema de educación superior en su conjunto. Hay, por supuesto, que un reto que tiene que ver con la formación para la vida y para el trabajo, y también un reto que en las instituciones educativas tenemos, que es el desajuste en las políticas y procedimientos que no reconocen precisamente la emergencia de la inteligencia artificial. Son más las interrogantes que tenemos, son menos las respuestas y como les digo, seguramente si tenemos respuestas, pues van a hacer que funcionen aquí, pero no necesariamente funcionen en otro contexto. Ok, ya tenemos los últimos 8 minutos para terminar. Agradeciendo a ustedes desde luego. Y antes de pedir una última reflexión de nuestros dos excelentes participantes aquí, ponentes, ¿será que ustedes nos pueden brindar, tal vez Judith primero y luego Francisco, dos puntos muy específicos en cuanto a cuáles son las oportunidades y barreras
dos oportunidades, una o dos oportunidades y barreras que tienen hoy las instituciones de educación superior para convertirse en impulsoras clave en la transformación social hacia la sostenibilidad. Entonces voy de nuevo. Una o dos oportunidades y barreras que tienen las Judith, universidades para convertirse en esos impulsores, protagonistas, digamos, en la transformación social hacia la sostenibilidad. Judith y Francisco, así como yo digo, papa caliente. a Juegos de ver, papa. Judith, Algo comenzar a ti. sucinto. Oigan, Judith. yo tomo el reto de la pregunta, mi querida Miriam, pero hay una pregunta que no quiero dejar de abordar rápidamente que hace Aida Carrillo, donde nos menciona que somos instituciones de élite. Y la verdad es que me parece que tiene toda la razón. Es muy distinto hablar desde las instituciones de élite, cómo estamos abordando estos retos, estas oportunidades y barreras para el desarrollo sostenible y también para la inteligencia artificial. Y en efecto, partimos de lógicas capitalistas y partimos de lógicas que están relacionadas con lo que consideramos exitoso y eso permea también mucha parte de las ideologías de nuestras universidades y falso sería negarlo. Y creo que ahí es donde está la oportunidad. Cuando nosotros podemos decir, estas son las lógicas a partir de las cuales educamos desde ciertas universidades, pero para eso está el pensamiento crítico y la reflexión ética. Y ahí es donde precisamente el reto que se vuelve oportunidad, dependiendo de cómo lo estamos viendo, es que estamos formando personas. Y cuando nuestros estudiantes podemos moverlos de esas lógicas y pueden conocer otro sistema de cuidados, de contribución comunitaria, de construcción de sociedad e imaginar otros mundos posibles más éticos, dignos, sostenibles e incluyentes, es cuando realmente podemos nosotros, digamos, poner y volcar toda nuestra vocación educativa. Las universidades tenemos muchos retos, muchísimos. Como ya lo mencionaba Francisco y lo hizo de manera muy puntual, cuando salieron los MOOCs pensamos que se iba a acabar la universidad. Ahorita que hay cursos, pensamos que es el fin de la universidad. En la pandemia pensamos que era el fin de la universidad porque ya cualquiera puede aprender en línea. Pero creo que el reto va mucho más allá y tiene que ver con la vocación que tenemos como educadores. Y como educadores sabemos que el desarrollo sostenible no puede ser un tema más, sino que tenemos que preguntarnos y tenemos que cuestionar las lógicas a partir de las cuales vivimos en el mundo y formar personas que puedan tomar mañana, el día de mañana, decisiones considerando las consecuencias del impacto que van a tener esas decisiones. Y precisamente desde el TEC de Monterrey, muchos de nuestros egresados están en empresas, están en lugares donde van a tomar esas decisiones y es nuestra labor y nuestro deber como educadores que tengan todos los elementos y las consecuencias que esto va a impactar de sus decisiones para las personas, para la comunidad y para el planeta. Creo que ese es el gran reto. Más allá de todo lo que nosotros podamos hacer en formación, en inteligencia artificial, en competencias y todo lo que nos encanta hacer en las universidades, nuestro compromiso es con la persona, que tenga los elementos suficientes para tomar realmente esas decisiones, para tener un mejor planeta, para tener una comunidad sostenible y para idear otras formas de vida. Sí o sí, lo que nos ha enseñado nuestro planeta, si sabemos escucharlo y como lo llamemos en diferentes tradiciones, la Pachamama, el universo, cualquiera que sea nuestra aproximación y nuestra cosmovisión, es que necesitamos diseñar otras formas de vida. Y eso es algo que debemos demostrar desde las universidades y ese es nuestro gran reto. Y eso necesitamos hacerlo desde la vocación profunda que tenemos como educadores. Y pues yo agradezco mucho este espacio, Miriam, y ojalá que de aquí podamos también tejer otro tipo de redes y otro tipo de colaboraciones porque necesitamos aprender unos de otros. Y muchas gracias, Aida, por la pregunta. Excelente. Muchísimas gracias. Y qué manera de combinar la pregunta de Aida con las preguntas de barreras y oportunidades. Muchas gracias. Francisco. Bueno, yo también tomo el tema de nuestras instituciones como instituciones de élite. Yo creo que más allá incluso de nuestras instituciones, la educación superior desafortunadamente sigue siendo una oportunidad de élite. Hoy quienes tenemos el privilegio de la educación superior seguimos siendo muy poquitos en el mundo. Más o menos para que se den una idea, representamos el 1% de la población del mundo. O sea, hay un 99% de personas en el mundo que no tienen y no van a tener esa gran oportunidad que nosotros hemos tenido, por las razones que sean. El accidente del código postal,
o lo que ustedes gusten que ha impedido que otros muchos que tienen el mismo derecho que nosotros no lo pudieron tener. Y de ahí la importancia de que en la educación superior formemos a los estudiantes con esa conciencia de ese privilegio único que por las razones que tuvieron están teniendo. En otras palabras, que debemos formar personas con ese gran sentido de responsabilidad social al que yo me refería anteriormente, precisamente por aquellos otros 99 que no tuvieron ese privilegio. Y eso es algo que tenemos francamente que reconocer y que actuar al respecto, ¿no? Esa sería la primera reflexión. Respecto al tema de los retos y oportunidades, rapidito, retos, a mi juicio, un gran reto que hoy tiene la educación superior es el reto de contribuir significativamente a una sociedad crecientemente problemada, compleja, crecientemente digital, crecientemente polarizada y crecientemente todos los atributos que ustedes les quieran decir. En otras palabras, cómo realmente podemos contribuir de manera propositiva y positiva a ese mundo en desgarriate que nosotros dejamos para las siguientes generaciones. Y segundo, a mí me parece un reto importantísimo, tiene que ver precisamente con el cómo, diríamos, nuestras instituciones de educación superior dejan de ser esa institución anquilosada y se convierte en una institución que sea flexible y adaptable a estas nuevas realidades. Nuestras universidades son instituciones que en teoría deberían de ser aquellas que se convierten en la conciencia y por otra parte en la fórmula de la innovación para algo mejor. Y lamentablemente, por todas las razones que ustedes gustan y nos podemos aventar 30 horas hablando de las causas de eso, nuestras instituciones de educación superior, que en teoría deberían de ser innovadoras y pensando cosas nuevas, ideando cosas nuevas, en la práctica se convierten en ese espacio resistente al cambio. Y la resistencia al cambio está asociada a muchas cosas, a la tradición, el prestigio, los rankings y agréguele todas las cosas que quieran, pero somos timoratos en realmente atender estos desafíos tan brutales que presenta el futuro para el día de nosotros, que ni siquiera podemos dimensionarlos, pero que sabemos que van a ser mucho más grandes de lo que son en el presente. ¿Y dónde están las oportunidades? La primera que yo veo es la crisis que vivimos hoy en el mundo. A mi juicio, esa es la gran oportunidad que tenemos. Alguien puede decir, la crisis que vivimos en el mundo nos hace cerrarnos, cruzarnos de brazos y no hacer nada, a ver qué pasa, o el síndrome del avestruz, vamos a meter la cabeza ahí esperando que las cosas cambien y al rato nos asomamos a ver si ya cambiaron para mejor. No es así. La crisis que hoy vive el mundo en todos los sentidos de credibilidad de las instituciones, incluidas las instituciones de educación superior, la crisis que está viviendo por esta brutal polarización, desinformación, estos conflictos geopolíticos que se presentan hoy en el mundo, este mundo de la posverdad y todo eso, para mí son la mejor oportunidad. Tenemos que verlo como una oportunidad porque si no estamos dados al fracaso, diríamos, ¿no? Entonces es una parte. Y otra que también me parece que es una oportunidad fundamental es, por una parte, esta transición demográfica tan significativa que está viviendo el mundo. Porque en esa transición demográfica tan significativa que está viviendo el mundo, eso abre muchos desafíos, pero también brutales oportunidades para cambiar algo que hemos simplemente cambiado de manera inercial en las últimas generaciones. La tecnología puede ser un gran instrumento si lo usamos adecuadamente, si lo vemos como un instrumento para la equidad y no para la exclusividad. Y en fin, son por supuesto que mucho más las interrogantes, por eso a mí me gusta mucho esta expresión de Paul Valéry, porque él hace más de 90 años lo dijo. Lo que nos desconcierta del futuro es que hoy el futuro ya no es lo que solía ser. Y si algo estoy convencidísimo, es que el futuro ya no va a ser lo que solía ser. Y no tenemos ni siquiera de qué manera, digamos, no podemos tener una bola de cristal para saber cómo va a ser el futuro, ni tampoco vamos a poder extrapolar un modelo matemático para poder predecir cómo va a ser el futuro. Pero sí estoy convencido de que el futuro se construye con lo que hagamos o dejemos de hacer el día de hoy. Y ahí es donde está el impacto fundamental que tenemos en la formación de los estudiantes del día de hoy, que van a ser los que van a tomar las riendas de este mundo desguancijado que les dejamos para los próximos años.
Ujú, ujú. Muchísimas gracias a tanto Francisco como Judith por compartir con nosotros ese espacio. Eh, desde aquí, desde el contexto del Centro Carta a la Tierra en Educación para el Desarrollo Sostenible, tenemos uno de los proyectos, se trata de Act for SDG, que Alicia Jiménez lo coordina desde acá, que tiene que ver como involucra en realidad 10 universidades en América Latina y otras 4 instituciones en Europa y fortalecer la capacidad de los docentes para incorporar la sostenibilidad y la Carta a la Tierra, los ODS, en sus diferentes disciplinas. Porque vemos que es como un proceso constante de mejora y aprendizaje, eh, pero requiere sí esa flexibilidad que Francisco nos ha mencionado, centrar mucho ahí, gracias Alicia que compartió aquí de qué se trata ese proyecto de 3 años que busca eh, ampliar el conocimiento sobre la importancia de un abordaje integral institucional de las instituciones para incorporar la sostenibilidad a los ODS, la Carta de la Tierra, pero empezando por la base de la pirámide, que en ese caso es la formación de los docentes, la profesionalización de los docentes para repensar en lo que hacen aquí todos. Bueno, tengo que terminar porque ya se nos fue el tiempo agradeciendo profundamente la presencia de todos y todas. Les invito a los que todavía nos acompañan a dejar un mensaje aquí en el chat box de algo con que usted lleva. Gracias a los que nos acompañan desde México, a Argentina, Brasil, Guatemala, Costa Rica, España. Muchísimas gracias. Sé que son varias universidades y aquí estamos. Esto es parte de esos webinars, en realidad, Alicia Jiménez lo coordina. Son dos que damos al año. Bueno, dos en el primer semestre y dos en el segundo semestre, uno en español, otro en inglés, pero que tienen que ver con tips, como decimos, o reflexiones sobre educación para la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, a Francisco en especial y a Judith, un agradecimiento por acompañarnos y a todos los que nos acompañan. Mejores saludos. Muchas Hasta luego. gracias. Un placer estar con ustedes. Un gusto, Francisco. Gracias, Miriam. Igualmente.